Buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias al Comité Científico por la invitación y gracias por vuestra asistencia. Yo soy médico de familia y una de las cosas que les preguntamos a los pacientes es si se han vacunado. Entonces, lo primero que voy a hacer es que, por favor, levanten la mano a aquellas personas que puedan decir que se han vacunado de la gripe este año, que fehacientemente puedan documentar el día, el lote y el laboratorio que se vacunó. Quiere decir que haya un registro que se pueda contar. Por favor, levanten la mano. Vale. Así, grosso modo, y siendo benevolente, un 35%. 40%. Levanten la mano que vamos a hacer una foto, lo vamos a colgar en Facebook y en 20 y va a ser un escándalo. Y el título será: en un congreso de vacunología, los que van no se vacunan. ¿Y entonces qué? En realidad, la charla que tenía preparado era esta. Y los que no se vacunan, subir a una persona que no se ha vacunado y otra persona que se ha vacunado y que nos cuenten por qué. Sí, por qué no. Después, lo que teníamos pensado es poner un punto de vacunación en la puerta y ofertar la vacuna antigripal a aquellos que, a lo largo de la charla, seamos capaces de convencerles de que se vacunen. Y luego mirar un antes y un después. Si realmente conseguimos que se vacunen, habrá servido para algo la mañana. Si no, nada, no sirve para nada. Es decir, lo importante no es hablar, sino hacer. Ya lo dijo Loquillo. Bien, antes que nada, declaro públicamente que no tengo ningún conflicto de intereses respecto a lo que voy a contar. Trabajo en un centro de salud, cada día gano menos dinero, ¿vale? Y no sé si en un futuro tendré que hacer cosas raras, pero de momento no. Vamos a analizar contextos. Y vamos a analizar contextos pensando a ver qué significa y cuál es la ventaja y la diferencia entre la vacunología y la atención primaria. En primer lugar, que es una disciplina transversal. Es decir, aquí todos tenemos algo que hacer desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿De acuerdo? Nosotros entendemos que las vacunas tienen que seguir al paciente y no viceversa. Y los pacientes viven en atención primaria y en su casa. Y no tendrían que ir muy lejos para vacunarse. No tendrían que ir muy lejos. Que el lugar natural, pero no único de la vacunación, es la atención primaria, como no puede ser de otra manera, y que la mayoría de las vacunas estadísticamente se ponen en atención primaria, como no puede ser de otra manera. Cuando hablo de atención primaria, yo no hago excepciones. Pediatras, médicos y enfermeras. Probablemente las enfermeras son las que mejor manejan estas cosas, así que todo el mundo estaremos en el mismo lado. Que las vacunas no son propiedad de nadie y si acaso patrimonio de todos como un bien de salud pública, que debemos de cuidar todos. Y en realidad no hay vacunas para niños, para adultos, para viejos, no, hay vacunas para toda la vida. Esto es una de las cosas que contábamos hace muchos años, de 0 a 100 por lo menos. Bien, de lo que se trata al fin de cuentas es que independientemente de uno donde trabaje quien sea, al final lo que se trata es de vacunar. Y lo que se trata es de sumar. Y en estas estamos. Bien, vamos a hacer un repaso histórico ya, porque ya vamos cumpliendo unos años. ¿Y qué decíamos ayer? En el año 2000... publicamos la necesidad, en atención primaria, que es una de las revistas principales, publicamos la necesidad de un calendario vacunal. Han pasado 12 años y aquí estamos, aquí estamos. Y además decíamos cosas, sacábamos informes, el grupo de PAPs infecciosas, de vacunas y hablábamos de desigualdad, de ineficiencia, haciendo hincapié en dos cosas, ¿vale? Un calendario vacunal único y una unificación de los sistemas de registro para toma de decisiones en base a datos epidemiológicos claros y contundentes. Y además damos la barrila a los de vacunas para sanitarios, como no podría ser de otra manera, para que se vacunen, para que tengan información. Y además, en una editorial reciente, a propósito de la nueva Ley General de Sanidad, salen cosas como se escenifica una oportunidad perdida en la nueva Ley General de Sanidad y otra de las cosas que todo tenemos claro, pero que no somos capaces de avanzar. No existen razones epidemiológicas en España que justifiquen con evidencia contrastada la diversidad de calendarios vacunales. La sensación que tenemos nosotros, o yo al menos, y así lo transmito, es que en 10 años hemos avanzado muy poco. Y la pregunta es ¿por qué? En mi modesta opinión es que falta liderazgo. Y el liderazgo lo tienen que hacer las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad. Y si hay que cambiar la legislación, se cambia. Para otras cosas se ha cambiado y no pasa nada. Este es un punto crítico en las vacunas. A ver qué pasa en los próximos 10 años. Y vamos a hablar de alguna cosa más. Y el paradigma de lo que quiero hablar, resumir, lo dice o lo centra la vacuna antigripal.
Asistimos a un descenso de las coberturas vacunales. Estos son datos del Ministerio de Sanidad, sin duda preocupantes. Esta es una diapositiva del año 2003, cuáles datos publicados de cómo se vacunaban y el porcentaje de vacunación de sanitarios. En mi centro de salud este año andamos por el 20%. Es verdad que quedan 15 días para vacunarse, pero no hemos mejorado en 9 años. Y no sé por qué. Tampoco es que los demás estén mejor, los ricos, los del norte, los franceses o tal, estamos todos jodidillos. Y no sabemos por qué. Y cada año tenemos que recordar, cuando empieza la vacuna antigripal, editoriales, cosas. Los chicos del PAS, mis compañeros, tenemos que hacernos preguntas todavía de si debemos vacunar de la vacuna de la gripe a nuestros pacientes. Y decía, hasta la altura de la película estas preguntas no tienen respuesta todavía. Y se hacen consensos en el MIS 12, se juntan las sociedades científicas con muy buen criterio para recordar que los sanitarios se tienen que vacunar. Coño, que hay que seguir recordándoles todos los puñeteros años que hay que vacunarse. Nos ponen a parir, en prensa, digamos, especializada, entre comillas. A los médicos no les gusta vacunarse. Y en casa del herrero, vacuna de palo. Como aquí que ha quedado fehacientemente demostrado. Si vamos a la prensa general, nos ponen a caldo. Mi médico me dice que me vacune, pero él no lo hace. Esto lo leen millones de personas. No hay nada más que entrar al tío Google, poner el país o el mundo, lo que sea, y sale. O la vanguardia, lo que sea. Para no pecar de centralista. Incluso se hacen propuestas discutibles cuando menos, pero proponen multas a los sanitarios. Cobro menos, me multan, joder. ¿Vale? Incluso en la Ley General de Sanidad se contemplaba la posibilidad de vacunación obligatoria. Tela marinera. El tío Lancet, que tendrá otras cosas más interesantes que hacer, en el año 2012 sigue insistiendo en hacer metaanálisis y revisiones sobre eficacia y efectividad. ¿Qué pasa? ¿Que no está claro? Es decir, cuando sobre un conocimiento se siguen haciendo cosas y metaanálisis y tal, es que la cosa no está clara, si no, no hay que hacer nada. No se me ocurriría pensar que mañana Lance publica un metaanálisis sobre la eficacia de la vacuna de la hepatitis B, no se me ocurre. Ni el sarampión, ni el tétanos difteria. Y el tío Cochrane pues hace por ahí revisiones también, que diciendo que entre 16 y 65 años la eficacia no la tenemos muy clara, y arañamos y no encontramos nada. Y entonces, ¿por qué tanto ruido? En realidad, ¿qué falla? ¿Los sanitarios? ¿Fallan los pacientes que no quieren vacunarse? ¿O la vacuna? Probablemente todos. En mi modesta opinión, lo que más falla es la vacuna. Mucho ruido hay que hacer todos los años. Se gastan muchas cosas, ¿vale? Pero los sanitarios y la gente tenemos dudas sobre la eficacia y efectividad. Hay dudas, no hay contundencia. Las recomendaciones son dispares. 60, 65 años, una comunidad autónoma, en otra no. ¿Esto cómo se justifica? Este ruido no hace nada bien a la vacuna. Hay incertidumbre en los sanitarios, prueba evidente de que no se vacunan. Si no, lo tendrían claro. Lo que tengo claro es que el ruido disminuye las coberturas vacunales. Y el ruido no le hace bien a esta vacuna. Y habría que intentar hacer música y no ruido. Y he leído por ahí que faltarían dos cosas para aclararla. Evidentemente, nuevas y mejores vacunas. Esto es animar a la industria a que saque cosas buenas. ¿Vale? La vacuna del virus de la gripe pertenece a un tipo de virus que se llama cabronvirus. Es un virus que muta, que tal, que hay que hacer vacuna todos los años y que hay que montar una parafernalia. Si fuese un virus estable, etcétera, 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 pues a lo mejor vacunábamos una vez cada 10 años y ya está. Pero es así. Y hay otra gente que propone hacer un estudio a nivel nacional durante 5 temporadas para tener datos a nivel nacional claros, porque una temporada puede variar o no en función de la diferencia entre el virus, el componente de la vacuna y el virus salvaje, para tener claro sobre qué significa eficacia, efectividad, ingresos hospitalarios, coste directo y tal, y decir a las señores autoridades de salud pública, estos datos de 5 años, y ahora vamos a tomar decisiones. Esta es una vacuna que hay que manejarla con mucha finezza, que dicen los italianos. Y eso significa que cuanto más ruido, más discrepancias haya en el mundo sanitario, los pacientes se acogerán y los antivacunas a decir, si esto no lo tienen claro, ¿qué me van a contar a mí? Si tú no te vacunas, ¿cómo me voy a vacunar yo? Por algo será. Bien, dicho esto, tenemos margen de mejora. Y yo lo que les voy a contar es un poco, que ya lo saben todos ustedes, algunas claves en atención primaria para mejorar las coberturas vacunales. No de la vacuna de la gripe, sino a nivel general. Fundamentalmente 3 bloques. 1, la mejora del sistema de registro. 2, los recuerdos vacunales, fundamentalmente informáticos, pero no solamente eso, con las nuevas tecnologías, y evitar oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque en la atención primaria está demostrado que en 5 años el 90-95% pasan por la consulta. Es decir, que los podemos cazar. Hay estrategias que ya están testadas.
con un nivel de evidencia alto de que funciona. Y no me voy a entretener porque lo conocéis todos, de accesibilidad a publicidad institucional, recordatorios informáticos, etc. Es decir, que ya están testadas que vale, no hay que probar nada, hay que hacerlas, ya no hay que probar. La revisión de Cochrane ya lo dijo hace años, ¿vale?, que los recuerdos informáticos en atención primaria son efectivos para mejorar las tasas de vacunación en los países desarrollados, como el nuestro. Y esta revisión más o menos viene a decir que entre el 5 y el 20%, utilizando estas estrategias, pueden mejorar la vacunación infantil, del adulto, etcétera, etcétera. Vale, no nos pongamos a estudiar, vamos a ponernos a hacerla. Y la tecnología ayuda, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La informatización de la consulta, la publicidad institucional, las nuevas tecnologías, ayuda, por supuesto. ¿En qué manera ayuda? Esto es un ejemplo de la consulta informática, de la consulta de informatización en atención primaria, donde puedes poner flash, tener recordatorios, etcétera, etcétera, a nivel individual o central, para recordar que hay que poner vacunas, que hay que poner, etcétera, etcétera. Es decir, flash de recuerdos informativos. ¿Cuál es el paso cualitativo que, en mi opinión, habría que dar? Historia vacunal compartida. Es decir, el paciente tiene una historia vacunal donde tenga acceso cualquier profesional en cualquier nivel asistencial. Para, si ya pone una vacuna, registrarla y, sea de donde fuere, evitar duplicidades, y tener claro que se puede consultar desde cualquier sitio una historia vacunal. Exactamente igual que una prueba complementaria, exactamente igual que una analítica. Y no repetir incesantemente en distintos niveles asistenciales pruebas, ¿vale?, porque eso es ineficiente y muy costoso. ¿Se puede hacer informáticamente? Me han dicho que sí. Así que lo que hay que hacer es hacerlo independientemente del sistema informático que sea. Hay dos estudios que le voy a comentar brevemente para saber que los recordatorios informáticos funcionan. Este se hizo en Madrid, ¿vale? Se hizo en el área 11, cuando eran las antiguas áreas, y se hizo un recordatorio como un flash informativo coincidiendo con la vacuna antigripal en mayores de 65 años. El coste que tuvo fueron 4 informativos con 8 horas de informatización, es decir, que es un coste razonable, muy razonable, porque son gente que está contratada, ni tan siquiera son externos. Este era el flash que se ponía cuando empieza la campaña. Flash vacunal, recuerdo, vacuna antigripal y neumocócica, bla, 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 bla. Efectivamente, mejora en un 7% la vacunación respecto al área donde no se hizo, solo con ese coste. Luego, funciona, ya lo dijo el tío Cochrane, ¿no?, la revisión que había hecho. O sea, que en el fondo estamos aplicando a nuestro medio algo que ya sabemos que funciona. Y este es otro trabajo, que es un casos control de 2 centros de salud, que lo hicieron gente de la vacuna del grupo del PAPS, de intervención en pacientes de 60 a 65 años, que tenían riesgo para vacunarse de la gripe, y a través de un flash informativo. Y las tasas aumentaron de un 20 a un 40%. Solo con el flash informativo. Se te abre la pantalla, sale el flash y dices, coño, ¿qué tengo que hacer? Sabemos que tiene fortalezas y debilidades los flashes, ¿vale? Todo el mundo la conoce. Entonces, explotemos las fortalezas y disminuyamos las debilidades. Pero funciona. Evitar las oportunidades perdidas. Cualquier contacto con el paciente, en cualquier consulta, y esto es un ejemplo, cirugía, urgencias, planificación, embarazo, viajeros, cualquier contacto puede valer para mejorar. Si además el calendario vacunal es único y además es una historia compartida, sea un pediatra, sea un inmunólogo, sea un de urgencias, entra el vacunal y pone la vacuna y ahí está. Y tú cuando abres ya sabes si la tienes que poner o no y completar. Porque al final no se trata de quién vacuna, sino de que vacune y que se beneficie el paciente, independientemente de dónde se ponga la vacuna. Esta discusión no puede ser peor. Y esto es tecnología punta, ¿vale? Evitar las oportunidades perdidas significa aquí te pillo, aquí te vacuno. Y funciona. Y este es un ejemplo de aplicación de las tecnologías de un proyecto de la EV para vacunas en viajeros a través de SMS. Es decir, las nuevas tecnologías dan posibilidades. Otra posibilidad que nosotros estamos haciendo, que ya lo han dicho algunos compañeros de atención primaria, es tener un correo electrónico que es institucional nuestro, a ponernos en contacto a pacientes para darles información para viajeros y vacunas por una consulta informática sin presencia física. Tienes que seleccionar bien a los pacientes, pero funciona. Y yo tengo una experiencia entre 8 y 10 casos de consulta de vacunas, ¿vale? Y que se resuelven directamente desde el correo, desde la consulta, sin presencia física. La tecnología ayuda, pero está claro que no es suficiente. O sea, las máquinas no ponen vacunas. Necesitamos tecnología. ¿Y tecnología basada en qué? Este es un estudio del EFIS sobre confianza. La gente de la calle confía en los sanitarios. Son la profesión, digo sanitarios, no aquí pone médico, pero yo lo extiendo a sanitarios. Somos los mejor valorados y eso significa confianza. Muy importante. Cuando se le pregunta sobre las sociedades científicas sobre la vacuna de la gripe, esta es una foto que le robaba a la María José en una presentación, dice que la mayoría de los compañeros sí se fían de las sociedades científicas y seguirían sus recomendaciones. Por lo tanto, parece que estamos en la necesidad de seguir haciendo recomendaciones
para apoyarlos. La mayoría. La gente, además, cuando se le pregunta, sí que conoce las vacunas. Ya no es un problema de información. No, la gente ya tiene información. ¿Vale? El 91% de la gente conoce la vacuna de la gripe. No está nada mal. Otra cosa es que se la ponga, pero la conoce, sabe de qué va la cosa. Pero lo más importante de este trabajo, que era una encuesta que se hizo, es las fuentes de información son el médico y la enfermera. Y en tercer lugar, los medios de comunicación. El día que esto se revierta, la hemos jodido. La hemos jodido. Es decir, tenemos confianza y la gente se fía de nuestro criterio. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos la obligación ética de manejar la mejor información posible en beneficio del paciente, no el nuestro, del paciente. Ética. En cualquier caso, la recomendación de los sanitarios es el principal determinante para la vacunación. Y hay algunos trabajos que dicen que el médico provacunal o el sanitario provacunal o la enfermera aumenta 3 veces las coberturas vacunales de sus pacientes. Hasta 3 veces. Está testado en otras actividades preventivas, como el tabaco, el alcohol, el ejercicio físico. El tío que fuma es difícil que haga intervenciones, o hace menos. Fidelización. Esto es un ejemplo de que una persona se vacuna todos los años y está en verde. Esto es como los semáforos. El verde va bueno, el rojo va jodido y el otro ya a esperar. Fidelización. Quiere decir, la gente se fideliza a la vacuna, incluso exige, oiga, ¿cuándo empieza este año la vacuna? Que me voy a apuntar el primer día, no sea que se vaya a acabar y la caguemos. Pero también hay gente que rechaza la vacuna y necesitamos empatía, ¿vale? Para manejar rechazos, que no es fácil. Necesitamos compromiso y depende de nuestra actitud, fundamentalmente de nuestra actitud. Yo también me vacuno. Este es uno de los argumentos en la consulta que funciona, porque muchas veces los pacientes van de cara y te preguntan, ¿y usted se vacuna de la gripe? Y eso es un reto. Si tú contestas esto, se vacuna. Pero si tú te callas y generas dudas y el paciente se va con dudas en la consulta, no vuelve para vacunarse. Y voy acabando ya, ¿vale? Punto crítico, calendario vacunal único, luego se verá cuál, pero único, y tiene que haber un liderazgo en este país de no seguir perdiendo 10 años que hemos perdido. Hace falta información, y de la buena, y menos ruido, que hay mucho ruido. Transparencia, y hay otra cosa que por un problema de tiempo no he ampliado, que se llama ética de la vacunación. Es decir, ¿qué hago yo y qué exijo yo a mis pacientes? Tecnología, sí, y tiernología. Porque la gente que trabajamos con personas necesitamos eso, tiernología. Y que lo importante es sumar independientemente del status quo profesional de quien sea. Y 2 retos, en mi opinión, para el futuro y para acabar. Uno, las vacunas personalizadas, es decir, aunque haya criterios generales para viajeros y tal, al final, igual que la medicina, cada vez va a ser más personalizada. Será vacunas para Juan, depende cómo esté, o vacunas para Ana. Y esto tendremos que trabajar en una medicina más personalizada. Y otra cosa que no puedo por menos que decir, que es si todos ustedes y nosotros, y yo también, por supuesto, si estamos preparados en vacunas en tiempo de crisis. Voy a hacer un planteamiento teórico para ver de qué estamos hablando. Imagínense que dentro de 4 años las autoridades sanitarias deciden que la vacuna antigripal la tiene que pagar el paciente y no se financia por razones estrictamente económicas. Podría llegar el caso. ¿Qué pasaría con las coberturas vacunales? ¿Y cómo le explico yo a mi paciente que durante 10 años le he vacunado y ahora se la tiene que pagar? ¿Qué argumento le doy? Aparte de los económicos. Muchas gracias. Eso es todo.